El ateísmo y sus formas. Punto número 1. Ateísmo práctico y ateísmo teórico. En el mundo siempre han existido y existen multitud de personas que viven como si Dios no existiera, sin que lleguen a negar la existencia de Dios, ni siquiera a dudar de ella. Es probablemente en este sentido en el que el Salmo 14 habla del necio que dice en su corazón: no hay Dios. Como alguien ha dicho, todo pecado destila en el corazón una gota de ateísmo. Algunos lo llenan hasta el borde. Todo el que vive mal es prácticamente un ateo. También han existido siempre quienes, de una u otra forma, han negado explícitamente que Dios exista. Junto a ellos, muchedumbres numerosas se han forjado de Dios una idea que no es la que corresponde al Dios de la Biblia. Por otra parte, el hombre ha sido definido desde Aristóteles como el animal religioso. De ahí que incluso los ateos más acérrimos acaban por forjarse alguna clase de Dios ante cuyo altar se prosternan. El que no tiene al verdadero Dios tiene ídolos, quizá muchos ídolos. Por eso Pablo dijo a los sabios atenienses en el Areópago que los había encontrado en extremos religiosos, aunque el verdadero Dios era para ellos un Dios desconocido. Punto número 2. Formas del ateísmo teórico. Ateísmo escéptico. Es el que procede de una actitud filosófica negativa o de una reacción pesimista ante los males del mundo y de la vida, y consiste en un estado de perplejidad, sin decidirse a admitir ni a rechazar del todo la existencia de Dios. Ateísmo agnóstico. Es el que procede de un punto de vista científico o filosófico, según el cual la existencia de Dios es un dato imposible de ser experimentalmente o racionalmente comprobado. Es la postura de Kant y sus seguidores, y que ya hemos examinado en la lección anterior. Es preciso añadir que Kant, en su crítica de la razón práctica, a pesar de haber sostenido la incognoscibilidad de todo lo que no nos entra por los sentidos, admitió como necesarias para llevar una vida moral correcta realidades como la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. De ahí que sea, a partir de aquí, como surgió el sentimentalismo religioso, a través de Schopenhauer y Schleiermacher, según el cual la existencia de Dios no se conoce, sino que se siente, como un anhelo inconsciente de nuestro corazón hacia el gran desconocido. Ateísmo dogmático. Se llama así no porque tenga sus dogmas de fe, sino porque afirma positivamente, tenazmente como un hecho científicamente indudable e incuestionable, es decir, dogmático, que Dios no existe. El ateísmo dogmático nació propiamente en Feuerbach, para quien todo lo espiritual es un subproducto del cerebro humano, el cual segrega las ideas de la misma manera que el hígado segrega la bilis. La forma más sistemática del ateísmo dogmático la constituye el marxismo con su materialismo dialéctico e histórico. Punto número 3. Extensión actual del ateísmo. El avance del ateísmo en sus dos formas principales, filosófico-científica y típicamente marxista, ha sido espectacular en nuestro siglo. Con el progreso de la ciencia y de la técnica, y sobre la ignorancia de grandes masas para las que la idea de Dios estaba indisolublemente unida a muchas supersticiones y tabúes, la gente se ha despreocupado del Dios verdadero y de la vida de ultratumba, para volcar su afán en los bienes de este mundo. Cualquier individuo capaz de leer un periódico se siente capacitado para ver en la teoría evolucionista el necesario sustituto de Dios. Pudiendo dominar la materia y escalar el firmamento y controlar su vida, ya no parece necesitar de Dios, de un Dios que ya no hace milagros. Un Dios silencioso pasa a ser un Dios silenciado. Puede gritar con Nietzsche: Dios ha muerto, nosotros le hemos matado. Todas estas ideas se han introducido, por desgracia, en una sociedad que se llama todavía a sí misma cristiana, porque sus criterios están empapados del ambiente materialista. Si Horacio o Catulo resucitaran y se sentasen a la mesa de nuestras tertulias, oficinas o talleres,
se asombrarían al ver que los criterios de muchos que se llaman cristianos coinciden con los suyos, porque hablan, piensan y se conducen enteramente igual que ellos, los paganos anteriores a Jesucristo. Punto número 4. Raíces del ateísmo. Si se analiza profundamente el fenómeno del ateísmo, se encuentra fácilmente en sus raíces un fondo de rebeldía contra alguien que pretende subyugarnos, exigiéndonos una determinada cosmovisión que exige fe, y unas normas éticas que nos imponen una determinada conducta, restringiendo nuestra libertad. El instinto de afirmación autónoma del propio yo reacciona entonces violentamente contra tal imagen, intentando sacudirse un yugo que se le antoja molesto. Por tanto, no puede hablarse del ateísmo como de una reacción espontánea de la mente humana cultivada, como una idea químicamente pura, científicamente producida, sino que se trata de un fenómeno reactivo contra algo que no se quiere o que molesta. Por eso, más que de ateísmo, habríamos de hablar de antiteísmo, o sea, una reacción contra Dios, aunque esta reacción sea, en muchos casos, inconsciente. En efecto, si no se tiene una imagen adecuada, bíblica, del Dios verdadero, de sus atributos y de sus planes de salvación, la reacción contra Dios es explicable. Si la fe es presentada como contraria a la ciencia, a la vida, al bienestar social, y se concibe a Dios como un aguafiestas, un superpolicía o un tirano que como Saturno devora a sus hijos, no es extraño que el pueblo se rebele contra todo eso. Si a ello se añade una falsa apologética barata que ha pretendido demostrar con evidencia la hipótesis de Dios como explicativa de todos los fenómenos del mundo y de la vida, el resultado no puede ser más funesto. Punto número 5. Los argumentos del ateísmo. Ya los teólogos medievales redujeron a dos las principales objeciones contra la existencia de Dios. A. Dios no es necesario, ya que el mundo, la vida y la historia pueden explicarse científicamente sin tener que apelar a un ser infinito, invisible y extramundano. B. La existencia de tanto mal en el mundo es incompatible con la existencia de un Dios que o no es suficientemente bueno y justo para evitar tanta desgracia, o no es lo bastante sabio y poderoso como para controlar la marcha de un universo que Él mismo ha creado. A la segunda de estas objeciones responderemos cuando tratemos del problema del mal, al hablar de la providencia de Dios. A la primera responderemos brevemente aquí, teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de estos volúmenes de divulgación teológica. ¿Es verdad que la ciencia hace innecesaria la existencia de Dios? A. La ciencia no puede explicar suficientemente el orden del universo, la aparición de la vida ni la marcha de la historia por una mera evolución dialéctica en progreso siempre ascendente en espiral, por el concurso fortuito de millones de casualidades sin la intervención de una inteligencia superior, trascendente e inmanente que haya creado la materia, haya dotado de energía a esta materia, le haya dado un primer impulso sabiamente dirigido en la espiral de la evolución, si se admite esta, haya dotado a los seres de vida, instinto que no falla y espíritu que piensa, y mantenga en equilibrio constante la marcha de los astros, la mutua interacción de los seres, por ejemplo, la respiración de plantas y animales, y las apropiadas adaptaciones entre el sujeto y el medio. En pocas palabras, a cualquier parte que se mire, se obtiene una impresión de causalidad y de finalidad, que sólo pueden atribuirse a un ser supremo que hace converger todo armónicamente. La pura casualidad no explica el universo. B. La ciencia no puede dar por sí sola una respuesta satisfactoria a los grandes porqués del hombre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Si no existe un Dios creador y remunerador, si no existe otra vida en que los insatisfechos anhelos del hombre obtengan satisfacción cumplida, si no existe una norma moral superior que sancione la conducta humana, entonces el hombre es un aborto de la naturaleza, un ser autónomo esclavizado por su propia ignorancia y por su egoísmo, abocado a ser un lobo para todo hombre. En una palabra,
El hombre es un engendro monstruoso de una gigantesca pesadilla cósmica. En cambio, la existencia de un Dios infinitamente justo, bueno y poderoso, que todo lo tiene previsto y provisto, nos da una respuesta cumplida a todos nuestros porqués y una meta satisfactoria a todos nuestros anhelos de luz, de vida y de inmortalidad. Es una solución más científica y sobre todo más humana. Por eso, aunque el cristianismo no sea un humanismo, no hay nada tan humano en el sentido de bueno para el hombre como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.